¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Yuginova. Esta vez tenemos para ustedes un video un poquito diferente, un video de Tag del Duelista, donde pues vamos a conocernos un poquito más porque después de todo, la razón por la que nosotros hacemos videos es para compartir con ustedes nuestra perspectiva del juego, el por qué nos gusta Yugi, este pasatiempo que a veces es complicado encontrar algunos lugares donde manifestarlo, donde expresarlo, pero que poco a poco, con ayuda de nuevos amigos, de ir a jugar, incluso de ustedes aquí en el canal, pues vamos conectando con nuevas personas, que esto es lo importante, porque es un pasatiempo y algo bonito de este pasatiempo es que es muy social. Esta idea del tacto del duelista no es nuestra y al ser nosotros un canal nuevo, pues nadie nos ha nominado tampoco, pero bueno, esta es una iniciativa de Calus Dracon, del canal Calus Dracon. Les vamos a dejar acá abajo sus enlaces. Él creó pues toda esta imagen del tag del duelista y empezó con la idea, etiquetando a algunos youtubers. Y bueno, como les decía, ¿no? Nosotros nadie nos retó, nadie nos etiquetó para hacer el reto o este tag, pero también el canal Masked Hero Big lo dejó abierto a todos los canales que desearan participar. Y bueno, pues este también es nuestro caso y sirve como una especie de tributo al canal de Big, que bueno, muchos comenzamos con él, yo particularmente siempre regreso a ver sus videos por su perspectiva del juego, los arquetipos, su análisis y su vasta experiencia que tiene en él. Entonces, bueno, yo sé que ustedes seguramente ya lo conocen, pero igualmente les dejamos acá abajo también el enlace a su canal pero vamos básicamente con las preguntas y pues déjenos en los comentarios si a ustedes les sucedió igual, si se acercaron al juego de esta misma forma y por qué no también atreverse a hacer su propio tag del duelista, nos va a dar mucho gusto verlo. La primera pregunta es, ¿cómo conociste la serie de Yu-Gi-Oh? Y bueno, la serie de Yu-Gi-Oh yo la conocí cuando iba en la primaria, por ahí de cuarto de primaria, tenía más o menos 10, 11 años, y en la televisión, ¿no? Antes no existía esto de scrollear, existía más bien el zapping, y pues haciendo zapping en los canales, pues un día me encontré en Nickelodeon, yo vi Yu-Gi-Oh en Nickelodeon, empecé a ver los primeros capítulos, los monstruos, las cartas, y bueno, mis amigos también en la primaria lo veían, y ahí empezó todo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son tus personajes favoritos de la serie? Bueno, yo sí soy muy básico, ¿no? Mi personaje favorito es el faraón. Esta dualidad que tenía con Yugi, de Yugi ser el tímido, el niño pequeño, el que siempre pues tiene problemas y no sabe cómo solucionarlos, y el faraón como esta personalidad totalmente distinta, ¿no? Inclusive contraria a él, este personaje fuerte, decidido, capaz de pues enfrentarse a las eventualidades. Y bueno, eso es lo que yo de cuando era niño pequeño de alguna forma quería desarrollar, esa misma personalidad, enfrentarme a lo que sea. La pregunta número 3, ¿cuáles son los personajes que menos te gustan? Los personajes que menos me gustan yo creo que es a los 5 grandes, sobre todo por el arco de Noah. Se me hace un arco, yo sé que es relleno, pero pues muy aburrido. Y un arco que viene justamente en medio de lo más importante, ¿no? Que es la resolución de Ciudad Batallas. Pero bueno, el arco tiene cosas suyas, tiene lo suyo, la incorporación de la carta maestra. Pero en general creo que los personajes de los 5 grandes son muy malos, sus cartas maestras son muy malas. Sus intenciones como villanos también son muy malos, y creo que fueron personajes que no fueron del todo explotados, porque en el primer arco del mundo virtual pues eran personajes atractivos, ¿no? Y bueno, salieron muy pocos, pero creo que tenían mucho más potencial del que se le terminó dando. 4. ¿Cómo empezaste a jugar Yu-Gi-Oh? Pues empecé en la escuela, con mis amigos, con mis hermanos, que también les gustaba la serie, con algunos primos. Comprábamos nuestras cartas, armábamos nuestros decks, jugábamos pues entre todos, ¿no? Ya saben, con reglas inventadas, con las reglas del anime, viendo qué pasaba en el anime para nosotros aprender a usar esas cartas, porque bueno, antes no había videos ni nada de esto de combos, entonces pues nuestra inspiración era
lo que hacía el del anime, hacerlo nosotros, y por eso tratábamos de buscar esas cartas o lo más parecidas posible. 5. ¿Cómo aprendiste a jugar Yu-Gi-Oh? Pues esta pregunta es con truco porque yo creo que nunca aprendí a jugar Yu-Gi-Oh, ¿no? Cuando era niño, pues les digo, aprendí a jugar con las reglas del anime, a 2000 puntos de vida, atacar una vez por turno, todas estas reglas básicas. Y yo con esa perspectiva fui a mi primer torneo local. Mi primer torneo local en una tiendita, y en el primer duelo me dieron una tunda, ¿no? Así con todas las reglas de, pues, convocar por sacrificio. Yo utilizaba mal las cartas, de atacar directo, entonces yo creo que perdí en tres tiradas. Y a partir de ahí, pues bueno, ya entendí más o menos la idea de los turnos, de los sacrificios, de la prioridad. Entonces, de leer las cartas, ¿no? De hecho, así fue como me acerqué al idioma inglés con el Yu-Gi-Oh! Entonces, a partir de ahí, pues ya leía un poquito más las cartas. Pero bueno, ya después lo dejé en la secundaria y regresé a jugar recientemente el año pasado. Entonces, no puedo, de hecho, ustedes saben que este canal es de principiantes y seguimos aprendiendo, ¿no? Hay muchas cosas. Las reglas básicas, bueno, las cadenas, el asunto de la prioridad que cambió con las nuevas reglas, los métodos de invocación, todo eso se podría decir que ya tengo cierto dominio. Lo que no, y creo que nunca terminamos de aprender ningún jugador, son los decks, ¿no? ¿Qué hace cada deck? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Cómo detenerlos? Y creo que todos seguimos aprendiendo. La siguiente pregunta, ¿cuál fue mi primer deck? Pues mi primer deck fue un deck, tratarlo de hacerlo más cercano al de Yugi. De hecho, pues mi primer Structure deck fue el de Yugi. Y a partir de ahí, pues trataba de conseguir sus cartas, ¿no? Que pues, era sumamente costoso. De hecho, yo también compraba los decks asiáticos que llegaban a vender por aquí, porque había cartas que no existían. De hecho, que no existían aquí. De hecho, había un sobre asiático que traía pues los cilindros mágicos, el mago de arcana, la cortina del mago oscuro, y esa fue como mi sueño, ¿no? Porque pues ya podía tener esas cartas que aquí todavía no habían sido reimpresas. Mi primer deck de arquetipo así como tal fue el de guerreros, que también fue un Structure. Ese Structure yo lo compré, armé el deck de guerreros a una copia, trataba de conseguir las demás cartas como podía, pero esos fueron mis primeros decks. La siguiente pregunta, ¿aún conservas ese deck? El deck de guerreros sí, todavía lo juego en Gold con mis cartas viejitas que tengo desde la secundaria, en ese entonces ya iba en la secundaria, y de hecho pues juego algunas de ellas, ¿no? Ahorita que estoy jugando, y esa viene una siguiente pregunta, pero lo voy a adelantar así brevemente, estoy jugando el Tifón en mi deck, en mi estrategia, Mystical Space Typhoon, y estoy utilizando uno viejito, y también una versión viejita, y también una carta que se llama Refuerzos de la Armada, que también cabe en ese deck, y estoy utilizando pues esa carta original que salió en mi Structure de guerreros. Del deck de Yugi, no, ya no tengo algunas cartas por ahí, aleatorias. El mago oscuro que salió lo regalé a una chica con la que salía. Bueno, ni modo, ¿no? A veces cometemos errores. La siguiente pregunta, ¿te han vendido cartas falsas? Sí, de hecho fue por esa época. Por esa época ustedes saben que existían muchas falsificaciones de Yu-Gi-Oh! Structures con Exodia completo, con los dioses egipcios. De hecho, pues había teorías de que las cartas de dioses egipcios eran falsas, ¿no? Porque no habían sido impresas en ningún producto de Konami. Y las primeras cartas falsas que tuve fue una versión del Structure de Kaiba. Yo compré, mi primer baraja fue la de Yugi. Y bueno, yo empecé a ahorrar, ¿no? Para comprar la baraja de Kaiba, y había un vendedor que iba solamente los viernes a la escuela. Y ese vendedor pues tenía todo lo nuevo. Los nuevos álbumes de colección, los Beyblade en ese tiempo, y pues vendía sobres de Yu-Gi-Oh, ¿no? Y vendía sobres originales. Entonces pues cuando llevó el primer Structure, que estaba agotado por ese tiempo, tanto el de Yugi como el de Kaiba, ya después se encontraban los Sambors, pero cuando recién salió se agotaron, pues yo estaba muy contento porque, supuestamente, ¿no? Porque esa edición era en español y pues yo ya había ahorrado como 3 semanas para comprarlo, y cuando finalmente lo compré pues estaba muy feliz. Y bueno, ya lo abrí y me di cuenta que las cartas pues eran falsas, ¿no? Pero bueno, yo lo seguí utilizando
y muy contento como niño, ¿no? Al haber conseguido esa compra, aunque pues yo sabía en el fondo que las cartas eran falsas. Y después, bueno, también tuve un Slifer falso, pero ese no lo compré, lo cambié, pero pues también. La pregunta número 9, ¿te han robado cartas? Creo que sí, creo que jugando en la escuela pues todos nos llegaron a robar cartas, sobre todo cuando interactuábamos con los cementerios, renacían cartas del oponente, por ahí se me llegó a perder una. Alguna vez también creo que una carpeta de comunería perdí en la primaria, pero bueno, pues son cosas que como niños yo creo que nunca estamos seguros de que si nos robaron o las perdimos, pero sí, sí, definitivamente perdí cartas. ¿Cuál es tu main deck actualmente? Bueno, ahorita con tantos formatos y todo lo que hay, pues jugamos muchas cosas. Actualmente mi main deck, lo que yo llevaría mañana, bueno, pude haber llevado al regional que no fui, pero llevaré un torneo mañana, es Sky Striker. Por eso les decía que estaba jugando pues el Mystical Space Typhoon y refuerzos de la armada en mi deck. Es un deck que me gusta mucho, que hay que aprovechar que ahorita pues bueno todavía es medio competitivo en el meta. También como deck secundario que jugaba y que no vendí fue el deck Mitsurugi. Ese deck solito, sin los Yumi. Pero bueno, creo que es un muy buen deck. Es un deck muy fácil de jugar y es económico, por eso me lo quedé. También lo llego a jugar por ahí. Para Genesis armé el Armage, aunque no lo he utilizado en un torneo como tal. Pero ahí lo tengo ya listo para jugar Genesis. Y bueno, el Blue Eyes, ¿no? Con Primite, que ahí también tengo. El Core Fiendsmith que juego con el motor Primite, pero bueno, mi deck principal es Sky Striker. La siguiente pregunta, la 11. De todos los decks que has visto, ¿cuáles te gustaron? Bueno, pues no he visto muchos decks porque pues yo regresé recientemente al juego en el 2024, pero pues como era muy meta cuando yo volví a empezar, el Snake Eyes es el deck que siempre quise jugar y no pude porque bueno, cuando yo empecé las cartas eran muy caras, las Bonfire, las Brujas, las Wanted, era un deck demasiado costoso. Lo fui armando poco a poco, con las latas, las reimpresiones, pero bueno, ya banearon a la original y nunca pude jugarlo a full. Pero ese deck creo que el arte me gustaba mucho, cómo se jugaba cómo se jugaba también, hacer mucho spam de monstruos en un deck combo. El Sky Striker me gusta mucho también, por eso lo regresé a jugar. Es un deck mucho más sencillo, más simple. Bueno, de ir segundo, romper campos y tratar de hacer OTK. Me gustaría mucho jugar un deck de magos, les digo, yo soy muy básico en esto de la serie. Y de arquetipos nuevos que he jugado y que me han gustado mucho, yo creo que el Mitsurugi. El Mitsurugi, todo el lore de que viene de una leyenda japonesa, el arte de las cartas, que sea ritual, a mí como jugador clásico también me gusta, que después de todo es una mecánica de las primeras mecánicas de Yu-Gi-Oh! Entonces, bueno, yo creo que esos decks serían mis favoritos. ¿Cuáles son los decks que más odias? Yo creo que los decks que no te dejan jugar. Por ejemplo, el Mermaid, que te ve la mano, te hace estatua de agua, super combo, ¿no? Que si no robas roll, nunca lo pudiste parar. Yo creo que ese deck sería uno de los que más odio. Los decks anti-meta, aunque nunca no me he enfrentado con muchos, sí son bastante molestos. Sobre todo los que te comen el extra deck. Y bueno, yo creo que esos serían los decks que más odio. ¿Cuáles son las cartas que más odias? La Polusa fue una carta que odiaba mucho, ¿no? Porque pues bastaba con que un deck hiciera mucho spam de monstruos y ya te bajaban de 3 o 4 negaciones. Entonces yo creo que era una carta injusta, que yo nunca aprendí, yo nunca jugué, yo no la tuve en su momento, ya que estuvo prohibida pues ya la tenía, ¿no? Porque ya era muy accesible, entonces de hecho desde su reimpresión, pero creo que esa sería una carta que no me gusta. ¿Has participado en algún torneo? Sí, en el regional de abril de la Ciudad de México, de hecho por ahí pueden encontrar vlogs. David, mi colega, fue al reciente regional, yo no pude ir, me hubiera gustado mucho, pero pues espero ir al siguiente regional de acá de la Ciudad de México y creo que pues el próximo torneo al que voy a jugar, así oficial, pues el YCA 300, ¿no?
Es un torneo que yo creo que todos los fanáticos de Yu-Gi, seamos competitivos o no, debemos de aprovechar. Y pues algún torneo local, ¿no? Torneos locales, en tinitas, también he jugado esos, pero bueno, esos creo que no entran mucho en esta categoría de si hemos jugado en un torneo. Y por cierto, si ustedes son principiantes, yo les recomiendo que vayan a jugar, que háganse el tiempo, ustedes aprenden mucho, ahorran dinero porque no tienen que comprar cerrado, hacen amigos y aprenden a jugar, ¿no? Solo así se aprende a jugar Yu-Gi-Oh! ¿Cuál es tu videojuego favorito de Yu-Gi-Oh? Mi videojuego favorito es el Forbidden Memories. Eh, pues es que fue el primero, ¿no? Fue el primero de todo. Eh, era, era muy... es un juego muy gracioso en el sentido de que pues muchos empezamos a jugar con él y muchos que no teníamos acceso a las cartas físicas porque pues eran muy costosas y nosotros éramos niños, pues podíamos jugarlo en el PlayStation 1. Pero lo chistoso es que pues las cartas no eran las mismas, ¿no? Entonces por más que queríamos jugar y conseguir las 9999 famosas estrellas para comprar un Blue Eyes, un mago oscuro, pues era prácticamente imposible. Y también era un juego imposible de acabar, ¿no? Un juego muy complejo, que se tenía que dedicarle muchas horas, que bueno, que había duelistas muy fuertes, el Henshin y Zeto III, el Dark, ahorita se me olvidó cómo se llama, pero bueno, el último villano, pues era casi imposible, ¿no? Incluso el laberinto, esto de uno se trababa tratando de contestar y no sabíamos hacia dónde irnos, izquierda o derecha. Yo me acuerdo que un primo llegó y me dijo, ya sé cómo pasar el Yugi, y pues él pasó esa parte del laberinto y ya seguimos a la siguiente parte de la historia. Y también él me enseñó a hacer el trader de cartas, ¿no? Ya en el tradeando cartas, le decía, cambiábamos cartas de una memoria a otra y así podíamos tener las copias que quisiéramos, pues para convocar al Thunder Dragon, y luego si alguien por ahí tenía el dragón meteoro lo podíamos intercambiar. Y creo que ese fue mi juego favorito. Y también le dediqué muchas horas a los juegos de Nintendo SP en ese tiempo, los del torneo del 2004, mi favorito. Y ese era mi favorito porque, bueno, uno metía el código de la carta y se las daba instantánea, ¿no? Entonces, bueno, también eso me gustaba. Pero jugué varios para 10, no, perdón, para SP. El Nightmare Trabulador, si no mal recuerdo, que ese era muy complejo porque pues sí teníamos que conseguir las estrellas para comprar las cartas. Y había uno de SP que también me gustó mucho, que nunca lo jugué en SP porque, no, perdón, en 10 porque nunca lo tuve, pero utilizaba un emulador para computadora y que se podía convocar a los dioses egipcios, por eso me gustaba. Y por último, 16, ¿qué cosas te molestan del juego? Pues yo creo que aquí todos estamos en consonancia, ¿no? Con lo mismo. Los precios, las staples, que son muy difíciles de conseguir ciertas cartas, los jugadores nefastos, creo que el power trip, ¿no? Que Konami mate nuestros mazos. Pues creo que en estas cosas todos estamos de acuerdo. Son cosas que a la comunidad no nos gustan, pero bueno, si yo tuviera que elegir una sería los ratios de las cajas, ¿no? Porque uno cuando empieza a jugar y quiere comprar sus cajas, armarse su deck, usualmente compra productos cerrados y es bastante frustrante que abrimos y pues no nos salió nada, ¿no? Entonces, si yo pudiera cambiar algo, independientemente de todo lo que pueda estar mal en Yu-Gi-Oh, ¿no? Sería pues que salgan más secretas por caja, que sean menos secretas por expansión, porque hay secretas que pues no valen nada. Entonces, pues sería eso, ¿no? Y bueno, estas son las 16 preguntas del tag del duelista. Les digo, nosotros no fuimos invitados, pero estamos haciendo esta iniciativa por Masked Hero Beat. Él abrió la invitación a todos y la idea original es de Calus Dracon. Les vamos a dejar sus canales. Por mi parte yo quiero nominar para que hagan su tag a mi colega David, para pues bueno, que él nos explique cómo llegó esto del Yugi, nos platique todas estas preguntas y si lo hace lo verán aquí mismo en este canal. Así que suscríbanse, denle like y también me gustaría retar a Duelistas X, que es un canal de aquí de Toluca, de la comunidad de acá. Entonces bueno, pues por qué no hacer crecer la comunidad de aquí, que después de todo
Yo sé que ellos se esfuerzan muy duro para que pues, haya más gente, haya más torneos, nos traigan OTS. Entonces, bueno, la iniciativa va por ustedes también y espero que respondan estas preguntas para seguirnos conociendo a todos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme aquí abajo si ustedes llegaron al Yugi también como yo, o con qué parte de la serie, qué arco de la serie, con qué decks. Y les digo, atrévanse a hacer su propio tag y estaré muy contento de verlos. Nos vemos en un siguiente video de Yugi Nova.